chuta, lo que pasó en la película no es ni la mitad interesante de lo que pasó en los libros. Que la literatura es la base de todas las artes. Por ejemplo, si usted va a la prefectura, a la alcaldía y ve los talleres que ellos ofrecen sin costo, ¿no? Los vacacionales o algo para los niños, hay de todo, menos nada de literatura. O sea, el hecho de escribir y publicar no es algo de lo que podemos vivir económicamente, me refiero, ¿no? A veces nosotros tenemos plata para comprarnos el mejor celular, ahorramos para un viaje, hacemos muchos gastos que tenemos derecho a hacerlos, pero ¿por qué para un proyecto como un libro, que es algo que va a quedar toda la vida, no queremos hacerlo, queremos que otro nos pague el libro? La falta de cultura mismo nuestra, de nuestro país, hace que nosotros solo digamos, mi pluma lo mató. O sea, eso es lo que sabemos de Montalvo y no sabemos nada más. Una de mis metas más importantes para este año es empezar a escribir, y para eso tengo que prepararme muchísimo y rodearme de gente que me inspire. Es por eso que para este episodio de Buena Vibra, Buena Labia, invité a Cruzcaya Pereira, una escritora machaleña que con su talento y su obra tiene muchos consejos para darnos. Muchas veces es complicado por un escritor decir, hola, ¿cómo están? Soy escritor. O que al principio da como cierta pena, o que igual uno tiene el síndrome del impostor y dicen, no, yo seré escritora. ¿Cómo usted se dio cuenta que ya era escritora? Más allá de haber publicado el primer libro. Bueno, en realidad, como lo veníamos conversando, yo tengo otras aficiones por la cultura. Mi padre es pintor y siempre tuve ese deseo de pintar. Ese era como que dice, mi vocación cultural, la pintura. Sin embargo, pues siempre los padres quieren que uno estudie una profesión, o sea, siempre la parte cultural, a pesar de que en la familia existan artistas, y más que todo, yo creo que por eso mismo piensan que uno debe estudiar una profesión. Entonces yo lo más afín era diseño gráfico, que lo estudié en mi tiempo, y luego estudié marketing. Porque así, pese a que el diseño gráfico es una profesión, tampoco es tan bien pagada como lo podrían ser otras, ¿no? Entonces yo estudié marketing, y luego de ya haber trabajado muchos años en Guayaquil, yo viví en Guayaquil 15 años, quise desarrollar algunos de mis talentos, que en este caso era la escritura, y tuve la oportunidad de hacerlo en los talleres de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Entonces yo no me sentía como escritora propiamente, ¿no? Para responder a la pregunta, sino que ya con el tiempo, talleres, escribiendo, y como que a la gente le gustaba lo que yo escribía, entonces comenzaron a decirme escritora, más no yo propiamente autonombrarme como escritora. Y cuando usted dijo, hola, ¿qué tal? Soy Cruzcaya y soy escritora, ¿qué sintió la primera vez? Como que siempre al principio como un poquito de vergüenza, como que uno se achola, digo yo, un poco, como que cree que no lo es, pero ya con el tiempo, cuando uno siente que sí hay reconocimiento de parte de otras personas que sí lo son, y que sí son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional como escritores, entonces digo, bueno, si ellos reconocen algo de talento en lo que yo escribo, sí soy. Tampoco, porque también la falsa modestia es feo, pues no, o sea, una cosa también es como creerse algo que uno no es, pero la falsa modestia también es desagradable. Entonces, a la final, aceptar que si se tiene un talento hay que desarrollarlo. Eso yo creo que es lo más importante. ¿Cuánto tiempo lleva escribiendo para publicar? Bueno, el primer libro que lo publicamos fue un libro colectivo, no solo, fue un libro con un grupo de escritoras de acá de la provincia, que nos llamamos Pluma de Oro, por pluma de la provincia del oro, no tanto por el oro de la literatura. Okay. Lo publicamos en el 2018. No, fue justamente un grupo que nació de los talleres de la Casa de la Cultura. Cuando digo talleres de la Casa de la Cultura, realmente son talleres dictados por una profesora que tuvo un espacio ahí, la doctora María del Carmen Román Alvarado. Ella tuvo un largo periodo, creo que fueron 6 o 7 años, donde ella dictó talleres permanentemente para adultos. Entonces, talleres de escritura creativa. Y de esos talleres nació este grupo con el que publicamos en el 2018 un primer poemario. Estaba leyendo datos del INEC y en Ecuador el 56.8%, casi el 60% de la población no lee. Y el otro porcentaje lee por compromiso, o tal vez se incluyó una cifra, qué sé yo, la gente que lee periódicos todos los días, y que más o menos en el Ecuador una persona promedio de las que leen está leyendo aproximadamente 1,5 libros al año. ¿Qué tan difícil es con esas cifras dedicarse a la escritura? Sí, bueno, el último estudio que se hizo de lectoría en el país y de asistencia a eventos culturales fue en el 2022, el EPRAN, algo así se llama. Post-pandemia igual. Tiene unas siglas bastante complejas. Todo depende también de en qué
en qué rangos de edad nosotros analizamos el tema de la lectoría, ¿no? De la lectura en general. Los niños, por ejemplo, leen por obligación, porque tienen sus actividades escolares. Los jóvenes están leyendo mucho en libros digitales, por ejemplo, y pasados ya los 50 años en adelante, la gente se aferra al libro físico. O sea, las personas de 40 y pico, me parece que es en adelante, siguen leyendo el libro en físico. Estamos hablando de un porcentaje alto. Más o menos me parece que las cifras están por arriba del 60%. La gente prefiere el libro físico, no el libro digital, porque lamentablemente yo creo que la realidad es que el libro digital, por ejemplo, ahorita acababa de ver un mensaje que dice: te regalamos en Kindle 90,000 libros digitales. ¿Quién se los va a leer? Los vamos a tener en la computadora, en la tablet, en el celular, en cualquier parte, y quizás vamos a leer la primera párrafo o la primera estrofa. Entonces, es en parte cierto y en parte no. El asunto es, por ejemplo, que hay que ver todo el entorno de lo que significa la lectura. No solamente los libros, sino también analizar fenómenos como las ferias del libro, por ejemplo. La Feria del Libro de Guayaquil, la Feria del Libro que es la más grande del país, la Feria del Libro de Quito, la de Cuenca. Ahorita hay una feria en la PUCE, en la Universidad Católica de Quito. Se llenan, son abarrotadas de gente. Van a veces el doble o el triple de la cantidad de personas que las mismas editoriales esperaban. Por ejemplo, yo sé que en la última feria de Quito vendieron las editoriales casi que el triple de lo que ellos pensaban vender en libros. Creo que son unas cifras bien grandes, de $400,000, cosas así. Entonces, a veces el asunto es cómo llegamos con el libro a la gente. Claro. De qué manera se produce esta comunión, digo yo, entre lector y escritor. Entonces, a veces no solamente es cuestión de publicar y sentarnos a esperar que alguien pregunte por nuestro libro. Yo creo que esa es la parte que tiene que cambiar. Hay que conectar. Justamente en episodios anteriores habíamos hablado con músicos y gestores culturales que precisamente hablan de eso, de la cuestión de que el arte muchas veces se hace y se deja ahí esperando que alguien lo descubra. Y en realidad la cuestión es que el artista también tiene que marketear o tiene que tratar de vender su producto, porque más allá de ser una obra artística es un producto que puede llegar a ser monetizado y que efectivamente le va a servir al artista para seguir creando obras después y para poder mantenerse también. Acá en Machala hubo en el Gran Hotel Americano una feria de libros que también estuvo repleta de gente. Yo estuve ahí, sí, en el último piso. Exacto, entonces, por ejemplo, yo creo que gracias al cine de superhéroes, por ejemplo, mucha gente se interesó en leer cómics. Y hay cómics que son muy baratos, que cuestan $1 o $2, y hay cómics que son carísimos. Por ejemplo, uno de V de Vendetta está costando alrededor de $70-80. Y yo creo que toda esa cuestión del cine ha llamado también a leer esas otras obras, porque en YouTube, por ejemplo, nos encontramos gente que dice: chuta, lo que pasó en la película no es ni la mitad interesante de lo que pasó en los libros, los de Harry Potter, por ejemplo. Y hay gente que tras haber visto la película se comienza a interesar por eso y lee el primero, luego el segundo, y luego descubre El Señor de los Anillos y lee más libros, y poco a poco se va cultivando. Eso ha servido también para que no solamente la gente mayor a 40 años se interese por la lectura, sino también los más chiquitos. Hay libros de youtubers, por ejemplo, que incentivan a la lectura de los más pequeños y que poco a poco se van haciendo más complejos. Por ejemplo, hay un libro que se llama Chupa el Perro, que es un libro de un chileno que se llama Hola, soy Germán, que es un libro para chicos. Pero si uno va llegando a explorar más allá, encuentra libros de otro youtuber que se llama Dross Roxanne, que también tiene libros pero de terror. Y si uno explora más allá, encuentra a John Green, que es uno de los más famosos en Estados Unidos, que hizo un libro que se llamaba Bajo la misma estrella, que él comenzó como youtuber, se hizo escritor, y luego le compraron los derechos de esa novela e hicieron una película que es popularísima, que se llama Bajo la misma estrella. Entonces, de cierta forma, como que la literatura alimenta otro tipo de arte, pero también ese otro tipo de arte alimenta que la gente comience a leer. Sí, bueno, yo siempre digo y lo repito, la literatura, no es porque yo esté en este campo ahorita involucrada, ¿no? Pero siempre creo que la literatura es la base de todas las artes. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un buen guión de cine, si alguien quiere hacer una buena
canción, un tema musical, hasta los chistes que a veces se hace para el tema de presentaciones, de humor y todo eso, se tienen que basar en conocimientos literarios. Entonces, esa es la parte en la que yo a veces, cuando tengo la oportunidad de hablar con autoridades o algo, yo les pongo de manifiesto que no se debe descuidar a la literatura. Por ejemplo, si usted va a la prefectura, a la alcaldía y ve los talleres que ellos ofrecen sin costo, ¿no? Los vacacionales o algo para los niños, hay de todo, menos nada de literatura. Entonces, cuando uno ve los espectáculos que presentan, por ejemplo, de humor, son vulgares, son corrientes, no tienen nivel literario, porque no hay ningún sustento en la base. Por eso es lo que está sucediendo con las canciones también ahora. Las canciones de antes eran basadas en poemas, eran basadas en canciones que habían sido escritas, o sea, musicalizadas con textos literarios. Entonces tenían otro nivel totalmente. Entonces la literatura es realmente la base de muchísimas otras artes en las que pues se puede incursionar teniendo esa raíz, digamos, claro bien estructurada. Una de las canciones que a mí más me gustan es El alma en los labios. Sí, de Medardo Ángel Silva. Yo la escuchaba cuando era pequeño y decía, qué bonita canción. La escuchaba mi abuela. Y luego cuando yo estuve en el colegio me enseñaron sobre la generación decapitada y Medardo Ángel Silva. Y dije, este es el mismo poema que es la canción y cómo hicieron para ponerle música y convertir eso de ahí. Yo creo que es verdad, es una base, es una línea de partida que también además eso es un medio, porque hay mucha gente que se queda en los libros y que su pasión es leer. Lo que sí habría que preguntarnos, y yo soy un apasionado por la literatura, igual estoy escribiendo algunas cosas, pero por eso quise que en este episodio esté usted, porque ya nos puede dar una guía más allá del tema. Por ejemplo, a mí me gusta escribir, pero a veces me resisto un poco a leer, y yo creo que, y he escuchado muchas veces que para ser un buen escritor hay que primero ser un buen lector. Sí, no, va de la mano, porque a veces nosotros suponemos, y ese creo que es un error de raíz también, que estamos escribiendo cosas originales. Nosotros suponemos que lo que nosotros hemos escrito no lo ha escrito nadie y es algo de nuestra propia imaginación. Pero cuando comenzamos a leer, vamos entendiendo de que ya todo está escrito prácticamente sobre muchos temas. Entonces vamos aprendiendo también a ser más exigentes con nosotros mismos a través de la escritura y de la lectura, ¿no? Lectura, escritura, o sea, como que va siempre de la mano. Yo quería comentar algo sobre el tema de por ejemplo, esto de los youtubers que usted comenta. En el caso de la poesía, de las personas que hemos escrito hasta ahora poesía, yo tengo también escritos de narrativa y de relatos, de una pequeña novela que no la tengo todavía publicada, pero en el caso, por ejemplo, de la poesía, nos hemos apoyado muchísimo en el tema de las redes sociales. O sea, la gente hace recitales virtuales, se lee poesía, porque como la poesía es breve, yo siempre sugiero la lectura de poesía, porque realmente a veces decimos, sí, el ecuatoriano lee 1,5 libros al año, pero si se quiere poner pilas y leer más y no sentirse tan ignorante, digo yo, de que no lee, la poesía es el camino más corto para llegar a superar esos problemas de lectura, porque un libro de poesía te lo puedes leer en una hora, en unas 2 horas máximo. Yo siempre cuando voy, por ejemplo, a la playa, al río, como mi esposo, mi hijo, ellos se van a nadar y todo, yo no soy tanto, no me gusta meterme mucho al agua, me quedo leyendo, me quedo debajo del parasol y me leo un libro en el lapso de 1 hora, por ejemplo. Entonces la poesía es breve y esa ventaja también la tiene a nivel de la virtualidad, porque por ejemplo en las presentaciones virtuales alguien que se quiera leer un cuento de 6 páginas, de 7 páginas no lo puede hacer, tendrá que leer un pequeño fragmento, pero un poema sí. Entonces por ese lado se puede comenzar también a leer bastante, incursionando en la poesía. La poesía es como esencia, ¿no? Es esencia que nos lleva a interesarnos y a motivarnos por otras lecturas también. Pero por ejemplo, eso le voy a preguntar. Primero, el primer tip para la gente que quiere comenzar a escribir es leer, y si quieren leer un poco más rápido, pues que lean poemas. Ahora,
Ahora bien, si a mí, por ejemplo, me gusta cierto género literario y yo leer poesía, no como que no se me cruzarían ahí los géneros o las referencias, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho en cuestión de música, me gusta el heavy metal. Pero si yo quiero hacer heavy metal, componer heavy metal, tengo que escuchar mucho heavy metal. ¿Qué pasa si escucho mucha salsa? Se me van a ir cruzando ahí los géneros y puede que... Ya le voy a recomendar una poeta que es, pero súper heavy metal. Ella se llama Mayari Granda, es hija de dos grandes poetas ecuatorianos, que es Euler Granda y Violeta Luna. Son dos grandes de la literatura, Violeta Luna viva, Euler Granda ya fallecido, y ella justamente pertenece a una banda de música de heavy metal que se llama Decapitados. Ah, sí, yo sí la conozco. Sí, entonces Mayari es una gran poeta también, ¿no? Entonces la poesía no está... Es una buena puerta. La poesía no es para nada contraria a si a mí me gusta la salsa, el heavy metal, no, porque puede tener cualquiera de los que géneros. Yo soy un malo malote, vamos a poner así. No, hay de todo, ¿no? La poesía es simplemente otra manifestación, otra forma de expresión dentro de la literatura, pero no necesariamente es romántica, no, esa es una forma de poesía. Hay poesía social, hay poesía, erótica también, hay de todo, o sea, no necesariamente es específicamente una forma de poesía. Hablábamos también tras cámaras sobre que muchas veces la gente quiere comenzar a escribir, pero lo quiere hacer como decíamos, como de manera original, entre comillas, sin tener tantas referencias, pero hay que aprender un poco de la técnica para hacer el arte, porque como decíamos, si alguien quiere ir a aprender a pintar, hay una técnica para poder pintar bien. Si alguien quiere aprender a hacer fotografía, hay una técnica para aprender fotografía. Hay ciertos pasos que hay que cumplir. Lo mismo con la literatura, pero muchas veces no se la toma tan en serio esta parte técnica. Sí, bueno, yo creo que sí se toma en ciertas partes. O sea, me refiero a ciertos grupos ya están entendiendo de que me gusta escribir, perfecto. Ese es como mi talento, ¿no es cierto? Pero tengo que perfeccionarlo, tengo que pulirlo, tengo que aprender algo sobre el talento también, sobre las técnicas que me van a servir para perfeccionarlo. Entonces, por ejemplo, hay muchos talleres, en la pandemia se dieron muchos talleres fuera del país que los seguíamos en línea. De hecho, yo misma he seguido talleres en España, Colombia, México, Perú, todo sentadita en mi casa en línea, ¿no? Pero ahora también se están dando los talleres presenciales, ¿no? De hecho, yo viajé a México en febrero, en marzo, nos invitaron a dar talleres allá. Miren, lo que no hemos logrado aquí, que yo he buscado los espacios para dar los talleres en las instituciones públicas, fuimos invitados a hacerlo en México. Entonces yo di allá talleres en escuelas, en colegios, semanas donde los niños y los jóvenes pudieron producir en base pues al conocimiento de las técnicas, de las formas de poesía que hay, de las figuras literarias, etc. Entonces sí es necesario, porque hay que también saber desprenderse a veces de las cosas. Yo digo siempre, los sentimientos para escribir son un borrador, o sea, son como una materia prima, perdón. Entonces yo voy a cocinar, por ejemplo, y a mí me ponen, qué sé yo, el arroz, los camarones, la cebolla, el pimiento, etc. Y estamos a las 3 no nos va a salir igual, porque cada cual va a hacer su receta a su manera. Entonces todos vamos a tener que aplicar ahí nuestro conocimiento, cómo se hace, por qué se hace, qué se pone primero, qué sé yo, el camarón no se puede pasar más de 3 minutos porque se hace duro, ya. Entonces esos mismos conocimientos que yo los tengo que aplicar para algo tan sencillo como aparentemente es cocinar, tengo que saberlo también hacer para poder crear un texto literario. Entonces yo tengo que saber que por qué no se deben usar, por ejemplo, los gerundios, por qué no tengo que, qué sé yo, utilizar X verbos o formas de expresar, por qué es mejor decirlo de tal manera. Y también saber, como le decía yo, Mauricio, desprenderme de las cosas, que la gente se aferra. La gente dice, ay, este texto es lindo, es hermoso, se lo escribí a mi abuelita o a mi enamorado o lo que sea. Lo vemos perfecto. No queremos como
como quien dice, soltar ese texto. A mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, el último libro que publiqué, que lo publiqué con una editorial de Quito, que es Vientre de Hormiga, es mi poemario, a la primera persona que acudí fue a mi papá, antes de pasarlo a la editorial, porque mi papá fue hace muchos años profesor de literatura también. Entonces, había un texto que yo lo había escrito para mi hijo, y se titulaba Te quiero, un texto largo que lo hice en un taller que estudié en Colombia. Y mi papi no, dice, quítale eso, quítale, está muy cursi, está muy esto, está muy... ¡Ay, y yo mi poema! lloré, las lágrimas se me salían porque yo sufría, pero ¿por qué? Si no, es para mi hijo, que déjalo guardado para cuando se lo quieras leer a él, léeselo completo y todo, pero para el libro no, está como muy edulcorado, me decía él, está muy, muy meloso, muy esto, entonces como que siempre tenemos esa resistencia, pero también tenemos que saber escuchar a quien tiene un poco más de experiencia, ¿no es cierto? Y las cosas van a salir mejor si lo hacemos de esa manera. Claro, lo que pasa es que muchas veces el borrado es una de las partes más importantes de terminar un proyecto, ya sea visual, sea literario. El borrado, así como hay un síndrome del impostor que nos hace creer que no nos merecemos eso, también hay otro tipo de cosas que nos pasan internamente de no me quiero desprender de esto es muy personal, esto tal vez esta puede ser mi obra maestra y cómo le entrego así, qué le borro y no sé qué borrarle. Claro. Esa es la cuestión. Y siempre pues habría que ver estas personas que tal vez tengan un criterio más no definido, sino un criterio separado del nuestro, que nos hagan ver exactamente, que sea imparcial. Exacto. Que sea imparcial, que no tenga ese apasionamiento que nosotros podemos tener por nuestras propias cosas. Entonces eso también es importante a la hora de escribir. Aguántate un ratito, dame un chancecito, permíteme la interrupción para decirte que si el video te está gustando, no olvides suscribirte para apoyar el proyecto y dejar un comentario para así llegar a más gente. Ahora sí, continuemos con el video. ¿El trámite, el proceso de publicar un libro es complicado o actualmente ya es más fácil? Bueno, le cuento, de paso les comento que yo comencé a trabajar en esto de los libros porque obviamente la literatura como tal, el hecho de escribir y publicar no es algo de lo que podemos vivir económicamente, me refiero, ¿no? Entonces yo trabajé desde hace 2 años con una editorial, con una amiga que se encuentra en Esmeraldas, pero luego pues ya decidimos cada cual independizarnos porque los clientes de cada zona son como que diferentes y en mi caso particular quería yo darles un servicio independiente de que las cosas no sean todo un solo paquete. Nosotros cuando estábamos en la editorial hacíamos edición, corrección, diseño, diagramación, etcétera, ¿no? Y ahora yo actualmente les doy los servicios por separado. Entonces, si alguien quiere solo la diagramación, solo la diagramación. El diseño de la portada, el diseño de la portada. El registro de los libros. ¿Por qué comienzo con esto? Porque las personas tenemos el texto y no sabemos qué hacer con el texto. Entonces, existen muchas editoriales ya que son muy renombradas a nivel del país que reciben también los textos, los publican, pero son más selectivas con los textos, tampoco no publican exactamente a cualquiera que les quiera pagar, publican también en base a la calidad literaria de los textos, ¿no? Pero todos somos libres de publicar un libro, de quererlo hacer. Por ejemplo, justamente ahora tengo un cliente, un joven, que él me contactó y me dice, yo quiero el libro para mí, solo quiero una unidad. Entonces a mí me da pena porque yo le digo, le va a costar lo mismo el diseño, la diagramación, la ilustración, si lo va a hacer por uno o si va a ser 100, 200, 300, lo que es la elaboración de la maqueta del libro es lo mismo. Entonces él me dice, pero no importa, yo quiero uno. Yo quiero un libro para yo tenerlo, que ese fue el libro que yo publiqué. Entonces yo no le puedo negar esa ilusión que él tiene, ese sueño que él tiene de publicar su libro. Entonces lo que hemos ido ahí, por ejemplo, es abaratando costos. ¿Por qué? Porque el tema de la edición es costosa. Normalmente los buenos editores cobran un valor aproximado de como de 3 centavos por palabra revisada, no por palabra corregida. Si mi texto tiene, qué sé yo, no sé, 50,000 palabras, una novela, por ejemplo, eso hay que multiplicarlo por los 3 centavos por palabra. Ahí más o menos ya viene un costo, ¿no? Luego viene el costo de la diagramación, el costo de la ilustración, de toda la portada, la contraportada, si hay ilustraciones interiores.
Ahora, en este ejemplo específico que yo le comentaba con este joven, vamos a trabajar la ilustración con inteligencia artificial, porque también a los ilustradores hay que pagarles por ilustración. Claro. Entonces, como es un proyecto personal para él, que no lo va a difundir, podemos también hacer esas incursiones, digamos, ¿no? E innovar. Yo creo que hay que estar siempre presto a la innovación, porque el tema pues económico también tiene que ver como una piedra de tropiezo a la hora de la publicación. Hay mucha gente que tiene muchas ilusiones de publicar libros, toca las puertas de las instituciones, va a la Casa de la Cultura, va por acá al municipio, hay gente a la que sí se le abre las puertas, pero hay gente a la que no. Entonces se quedan con su proyecto ahí guardado, con ese sueño empolvándose, y no lo hacen. Imagina que cuántos bestsellers se habrán perdido solamente por el hecho de no haber podido imprimir. Claro, pero ahí también yo soy de las personas que creo que son sueños personales y que uno tiene que apostar por los sueños de uno. O sea, yo una vez lo escuchaba a un señor aquí en Machala que decía, hay un libro mío 8 años reposado en la Casa de la Cultura y no me lo publican. Entonces yo decía, pero 8 años, o sea, si lo hubiera ahorrado aunque sea $1 diario, 50 centavos, 20, ya lo hubiera publicado él mismo. Claro. Y no hubiese tenido que estar mendigando, digo yo, para que se lo hagan. Entonces también yo creo que a veces nosotros tenemos plata para comprarnos el mejor celular, ahorramos para un viaje, hacemos muchos gastos que tenemos derecho a hacerlos, pero ¿por qué para un proyecto como un libro, que es algo que va a quedar toda la vida, no queremos hacerlo? Queremos que otro nos pague el libro. Claro, entonces también va por ese lado. Siempre dicen que uno antes de morir tiene que tener un hijo, sembrar un árbol y publicar un libro. Entonces, tú ya tienes un hijo, ¿no? Te falta el árbol nomás y el libro. Entonces sí. Eso, yo creo que yo creo que ahí existe la alternativa del internet, por ejemplo, de publicarlo como ebook. Sí, también hay mucha gente que lo hace por Amazon. Yo tengo 2 libros en Amazon, pero no recomiendo esa experiencia. No la recomiendo porque es un poquito por la vanidad de tener el libro publicado. Pero claro, casi no se vende, exacto, no se publica, entonces es solamente para decir tengo un libro y lo tengo en Amazon, o sea, pero no hay esa lectoría, que es lo que uno quiere. O sea, yo siempre digo, ¿para qué publico? Publico para que me lean, o sea, entonces no publico para decir tengo un libro. Para que el trabajo sea rentable, en Ecuador la venta de libros es tal vez la fuente principal, ¿verdad? Para un escritor, el poder publicar y vender los libros. O hay otras fuentes de que un escritor podría tener ingresos, qué sé yo, dar talleres. Sí, de hecho lo hace. Trabajar con las editoriales. ¿Cómo podría alguien que quiera dedicarse a la escritura comenzar a trabajar de eso? Bueno, yo todavía no he encontrado la fórmula, por eso estoy estudiando la maestría en gestión cultural, para tener más amplitud en el tema de los proyectos culturales, ¿no? No solamente centrarme en la escritura, porque a mí me gusta la cultura en general. Entonces, por ejemplo, yo dentro de la maestría he hecho proyectos que tienen que ver hasta con elaboración de museos, que es, aquí en El Oro no tenemos museos, o sea, tenemos un museo en el último piso de la Casa de la Cultura, pero al que no se le hace promoción tampoco, o sea, no está difundida la existencia de ese museo, teniendo nosotros, por ejemplo, el bosque petrificado de Puyango, teniendo Yacubiña, que está en Pacha, sí. O sea, hay muchísimas cosas que tenemos como provincia, pero que culturalmente no se abordan. Entonces, por eso a mí me interesa la cultura en general. Ahora, volviendo al tema de los libros, yo creo que a veces también hay que pensar en los formatos. O sea, siempre estamos hablando del mismo tipo de libro, del mismo libro, y el libro resulta caro. O sea, las personas no leen a veces porque les gustaría leer, pero los libros resultan un poquito caros. O sea, mínimo $10, $15, $20. Entonces, las personas lo pensamos 2 veces antes de comprar. Yo, que soy lectora compulsiva y a veces compro calladito, o sea, y yo que lo compro con mis propios recursos, compro porque ya me da hasta no sé qué cosas que en mi esposo ve que ya llega un paquete de Servientrega. ¿Y qué compraste? Nada, yo recibo rápido y subo porque es un libro que ya pedí por una librería en Quito, cosas así, ¿no? Porque aquí tampoco tenemos librerías en Machala, o sea, hay librerías legales, hay la librería Rocafuerte, hay una librería Génesis, me parece, o algo, pero son muy pocas. Claro.
en relación a la cantidad de gente que hay en esta ciudad, que son aproximadamente 350,000 más o menos, sí hay un déficit de libros. Por ejemplo, yo cuando compro algún libro es a un señor que siempre se ubica en la avenida Junín y Pasaje. Él saca, solo los sábados saca libros y están como en $7, $8 aproximadamente. Ya, sí, es a la vuelta de la casa de mis papás. Sí me había dicho mi hermano que ahí vendían. El señor que está debajo de la Casa de la Cultura también. También él tiene todos los días, él sí sale todos los días. Sí, en Casa Vilatro también, donde Pamelita Betancourt, ella también vende libros de autores orenses. Ella también tiene ahí venta de libros. Pero no es algo como que nosotros podemos ir a cualquier rato, como en una librería normal, digamos, a pedir un libro, a buscarlo. O sea, eso no está acá en la provincia. Claro, debería implementarse igual ese tipo de cosas. Igual lo que me gusta de esas librerías ambulantes, por así decirlo, es que son económicos igual y los libros no están en el mejor estado que uno puede encontrar, pero eso sí, eso que quería mencionar. Alguna vez compré un libro rayado que tenía ciertas notas. Y realmente al leer esas notitas que estaban escritas con pluma, entendí mucho más lo que el libro estaba tratando de decir. Entonces igual y un libro usado no sería un mal encuentro. No, los libros usados no tienen ningún problema, ¿no? Porque estamos ahí simplemente traspasando de una mano a otra. Y a veces vienen, como en el caso del suyo, pues con la sabiduría ya del que lo leyó al principio, y es más bien un aporte al libro, ¿no? Un aporte a la lectura. ¿Puedo contar la historia de tu papá? Bueno, aquí el padre del señor es un apasionado, aférrimo de la lectura, y en algún momento perdió un libro. Lo perdió y ¿cuánto tiempo fue que pasó? Siquiera unos 20 años. A unos 20 años se lo encontró a un señor que vendía libros aquí en el mercado. Antes de que sacaran a todos los comerciantes, él vendía libros y lo había pedido. Y el comerciante le ha dicho: hey, encontré el libro que usted me pidió. Y cuando él lo recibe, lo abre y encuentra que es el mismo libro que él perdió hace 20 años. Qué interesante. Es una gran historia. Sí, hay películas así, ¿no? ¿Han visto la de Serendipity? Serendipity es una linda película. Yo soy mala para acordarme de los nombres de los actores cuando no son tan viejas las películas. A mí me gusta bastante el cine antiguo. Pero esa es una película donde se encuentran por casualidad una pareja, pero ambos tenían sus novios que ya se iban a casar. Entonces ellos como que, creo que él le regala a ella, o viceversa, no recuerdo bien, un libro que era de García Márquez y autografiado y todo. Entonces le dicen que si alguna vez encuentran ese libro, o sea, es como que una señal de que ellos se van a volver a encontrar. Pero como que esta chica lo dejó por algún lado y ese libro pasó así, pasaron algunos años. Y la novia del otro chico, como dice que ella se había dado cuenta que él siempre buscaba ese libro en las librerías, se lo compra y se lo entrega, la novia se lo entrega a él, y cuando él abre ve la dedicatoria que era, o sea, ese era el libro que él había estado buscando siempre. Son cosas que solo pasan con los libros físicos, eso no te va a pasar nunca con un ebook. Sí, pues igual si lo borras de la papelera nunca vas a volverlo a ver. Creo que allá, si hay algún chico de colegio, yo me enamoré de la literatura cuando una profesora llamada Teresa Beriñas me agarró un día en el salón de clase y me dijo: ven para acá, vas a participar en el concurso de libro leído, que eso había antes en las escuelas y colegios. Y ella me dijo: vas a leer esto, vas a hacer un resumen, luego vas a hacer una disertación. Y desde ese punto, yo tal vez antes leía por compromiso, porque nos mandaban a leer Platero y yo, el Miocid y todo ese tipo de cosas, la Odisea, la Ilíada. Pero cuando me tocó hacer eso y cuando le metí dedicación a eso y vi que de todo lo que yo de haber leído pude crear, me enamoré. Y yo por eso siempre que veo a Teresa Beriñas me acuerdo de ella por eso. Igual y si algún día publico algún libro, seguramente se lo dedico a ella. La cuestión ahí es que tal vez un chico que comienza a emocionarse por la literatura, por leer y también por escribir, ¿qué consejos usted le podría dar para que vaya haciéndolo por buen camino y que no se desanime? Bueno, yo creo que ahora los chicos tienen pues todo el tema de la tecnología a la mano, ¿no? Yo creo que también se puede sugerir, y sería una sugerencia como para los jóvenes, yo que
no soy de la juventud, lo hago, es escuchar audiolibros, por ejemplo. Yo sugiero mucho los audiolibros porque nos pueden acompañar mientras hacemos otras actividades. Entonces, los jóvenes, yo sugiero que siempre se involucren de alguna forma con la lectura, o sea, que no crean que hay un divorcio entre la tecnología y la lectura, ¿no? Que lo hagan, y si quieren escribir a mano también que lo hagan, pero que busquen en sus aficiones, ¿no? Como en el caso suyo, por ejemplo, tiene esta afición por el rock o algo, que no crean que eso está divorciado de la literatura. O sea, la literatura tiene que también irse acoplando a los tiempos actuales. Eso de ahí yo creo que es importante, ¿no? Que los jóvenes no sientan que necesariamente deben como obligarse a leer lo antiguo, que es muy bueno. O sea, no digamos que El Quijote de la Mancha y tantas cosas que son literatura universal que trasciende a través de los tiempos, que nunca va a pasar de moda. Pero si el joven, el niño, tiene una afición por algo que está vigente en la actualidad, que lo profundice y que lo haga sin temor, sin miedo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mi hijo pequeño que lucho para que le guste la escritura, y todavía no lo logro encasillar en algo, pero por ejemplo los cómics a él le fascinan. Entonces cuando yo viajo a Quito o alguna cosa, algún encuentro literario, algo, yo le traigo cómics de cosas históricas. Entonces yo le he traído, por ejemplo, a él cómics de la historia de Egipto, de la historia de Grecia. En Guayaquil tenían unas publicaciones también sobre la historia nuestra, sobre personajes de aquí, de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, pero escritos en tipo cómic. Entonces, por ejemplo, por ese lado también se llega muchísimo a los jóvenes, porque a los jóvenes les sigue gustando las historietas, a pesar de que sean, o sea, que de que no sean digitalizadas o que no sean videos, pero que estén en papel. Es una forma de engancharlos con la lectura. Por ejemplo, a mi hijo le encanta Mafalda. Y Mafalda pues obviamente no es de su generación, mi hijo tiene 13 años, pero yo tenía un libro así gordísimo que lo traje de Argentina y él ya me lo desbarató, porque con ese libro se va al baño, con ese libro se va a dormir, con ese libro se va a todos lados, y ya a la final yo me quedo contenta de que le guste, porque es una forma de para ellos llegar a la lectura, ¿no? Pero yo me he dado cuenta en los cómics, sobre todo, cuando no termino un libro y lo quiero volver a leer, se me hace un poco tedioso porque es información que ya me la sé, pero con los cómics me pasa que yo puedo leer un cómic 20, 30 veces y no me aburro de la misma lectura. Claro. Y cada vez, y si quiero leer algo rápido, voy y leo un cómic de los que tengo en casa. Porque es breve y aparte pues siempre tiene alguna cuestión de humor y todo eso que también es importante. Y siempre uno va descubriendo alguna cosita que tal vez se les puede la primera lectura. Luzcaya, top 3 de sus libros favoritos para ir terminando. Ay, de mis libros... No le digo su libro favorito porque es complicado, pero sí el top 3. Eso que usted diga, deberían leer esto, porque a mí me gusta. Ay, me la puso difícil. Bueno, voy a recomendar La Perla. No sé pronunciar bien el nombre del autor, es un autor americano. Es un libro... que me arrepiento de no haberlo leído desde antes, porque es un libro muy, muy de esos que uno se puede leer de un corrido, de un día para el otro, ¿no? De esa manera me lo leyó. Es una novela breve, como de unas 100 páginas, muy, muy interesante. Yo soy una fanática de Juan Montalvo. Es una lectura que me acompañó a mí desde la niñez. Mi padre siempre nos leía a Montalvo en la mesa, y en el caso de Montalvo no puedo recomendar un solo libro porque es el estilo de Montalvo el que a mí me apasiona leerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, recién hace unos días leíamos una carta, que eso ya no es, no es ficción, era de la vida real, una carta escrita por él a una de sus enamoradas, digámoslo así. Entonces, la pasión con la que él escribe a mí me llega totalmente. Entonces, es uno de los escritores nacionales que yo creo que la falta de cultura mismo nuestra, de nuestro país, hace que nosotros solo digamos mi pluma lo mató. O sea, eso es lo que sabemos de Montalvo y no sabemos nada más. Porque realmente no lo leemos. O sea, porque realmente para leer a Montalvo tenemos que
tener como una mayor profundidad en el tema de la cultura, porque tiene un lenguaje a veces un poquito complicado, ¿no? Y de las mujeres, soy una gran admiradora de Rosa Montero. Ay, no sé cuál exactamente recomendar, pero es una escritora vigente que escribe pues novelas, es española. Y de las escritoras de poesía, Yoconda Belli, que es una escritora nicaragüense también. No me aprendo de memoria los títulos de los libros, porque como la literatura, la poesía a veces la leo suelta, leo poemas, pero no me leo los libros completos. Entonces por ese lado van mis preferencias literarias en este momento. Bueno, yo, si les podía hacer mi top 3 de libros, en el puesto número 1 estaría Roba como un artista de Austin Kleon. En el puesto número 2, El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. Y en el puesto número 3, podría estar bajo la misma estrella del libro que les hablé del youtuber. Me los va a mandar John por Green. escrito para ver si me motivo a leerlos. Y además, pues, Vientre de hormiga de Cruzcaya. Ah. No he tenido la oportunidad de leerlo completo, pero algunos de los poemas que leyó en la radio me llegaron. A mí sí me gustaron muchísimo. Así Muchísimas que gracias. si en algún momento pues puede hacer la compra del libro, pues ahí le estoy avisando. Coméntame cuál fue tu parte favorita del podcast y a quién te gustaría que invitemos a este espacio. Si el video te gustó, dale manito arriba, suscríbete para apoyar el proyecto, guárdalo en tu corazón, ciérralo con candado y tira la llave bien lejos para que siempre se quede contigo. Buena vibra, buena labia llegó a ustedes gracias a Arreshop, la tienda más arrecha del Ecuador. También a Background Studios, la productora que está detrás de todo mi contenido. Yo soy el tío Mau y nos vemos en el siguiente episodio. Tupananchiscama.